Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Gracias, muchas gracias. Me es un placer estar de nuevo con ustedes. Ahora en esta mañana hablando un tema que sin lugar a dudas es muy importante. Esto es de la restauración. A los que nos dedicamos a la prótesis sabremos que pues día a día es lo que hacemos y lo mejor es hacerlo lo idealmente posible. Entonces esta mañana agradezco a Depuesto Dental RH y Estudio Odontotécnico la oportunidad que me da de estar con ustedes hablando de ese tema. ¿Y por qué mi tema es no siempre lo más duro es lo mejor? Porque yo he visto a través de este tiempo que hoy en día con la circonia, que sin lugar a dudas fue un avance súper contra requete genial, mucha gente ha abusado o no ha sabido usarlo adecuadamente. Entonces ha habido todavía algunos cambios en este tipo de material del cual nos puede generar ciertos conflictos. Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un poco la experiencia, no tanto personal, sino la experiencia de mucha gente que ha trabajado, que ha dado sus resultados en este tipo de situaciones. Yo cada vez que hablo con mis pacientes les digo, mira, yo para ofrecerte una restauración tienen que cumplir pues 3 requisitos. En primer lugar, que sea funcional. En segundo lugar, que sea natural. Y en tercer lugar, que sea duradera. ¿Esto por qué es importante? Porque hay veces que ponemos restauraciones de metal que pueden ser funcionales y duraderas, pero no son naturales. O muchas veces podemos poner restauraciones muy naturales, hermosas, pero pues, le decimos al paciente que no puede masticar cosas duras. Y también, bueno, hay veces que ponemos cuestiones funcionales y naturales, pero que no son duraderas. Entonces, es importante tratar de lograr esos 3 aspectos. Como le mencionábamos, nosotros buscamos muchas veces lo estético, lo funcional, que quede bonito, que quede adecuado la restauración, pero el paciente quiere a lo mejor algo rápido, el paciente busca algo diferente. Y esa es la razón por la cual lo más importante es ver qué paciente, qué es lo que quiere cada cosa de esto. Entonces, en esta plática a mí me gustaría ver con ustedes las opciones que tenemos en la cuestión de cada uno de los materiales que podemos utilizar.
¿Y por qué cada paciente es diferente? Cada paciente es diferente porque cada quien busca cosas diferentes. Yo creo que no es lo mismo una modelo que viene por nosotros por estética, porque quiere cambiar su sonrisa, porque no le gustan sus dientes, a una persona que viene porque se fracturó el diente y a lo mejor lo que quiere es que le tapemos el hueco. Esto no quiere decir que a un paciente lo vamos a atender mal y a otro bien. Esto quiere decir que las expectativas de cada paciente es importante que las sepamos. Y entonces hay materiales que lo van a cumplir y hay otros materiales que no lo van a cumplir. Entonces, como vemos aquí en esta diapositiva, la edad del paciente es importante. No es lo mismo en un paciente joven, en un paciente adulto y en un paciente ya mayor. Sus demandas estéticas, qué es lo que quiere este paciente, es importante para poder dar gusto, porque la estética es subjetiva. Mi estética no es lo mismo que la estética de otra persona. La línea de la sonrisa, si la tiene muy alta, pues tendré que tener más cuidado con los márgenes. ¿Qué tipo de paciente tiene esta oclusión? Yo he tenido pacientes que, y creo que todos hemos tenido, que me rompen la cerámica en el metal, que me rompen la circonia, que me hacen todos los aspectos en este punto. ¿Y qué hábitos también tienen los pacientes? Entonces, todo esto tenemos que ver la salud periodontal. ¿Y por qué la salud periodontal? Porque hay pacientes que tienen una encía demasiado delgada. Y entonces, si nosotros no tenemos ese cuidado y, por ejemplo, haríamos un tipo de metal cerámica, pues esa encía se empieza a pigmentar de gris, se trasluce el metal de esta restauración. Entonces, yo muchas veces digo, no, mira, un paciente llega con hipoplasia del esmalte o con amelogénesis, amelogénesis también del esmalte, y yo, ay, pues mira, te voy a ofrecer un tipo de carillas geniales que te van a quedar muy bonitas, y al final no lo podemos cementar. Entonces, todo esto es al final importante que el paciente lo sepa. Yo creo que hoy en día no hay expectativas ya de durabilidad para toda la vida. O sea, yo no puedo decirle al paciente, vamos a ver y te voy a dejar toda la vida la restauración. Hay pacientes que vienen de Estados Unidos, de menos conmigo llega mucha gente que dice, oye, tengo una semana para poder estar contigo y que rehabilites. Entonces, todo esto no me va a ayudar para poder decir al paciente, oye, te voy a hacer un tipo de procera o te voy a hacer algunas restauraciones de CAD/CAM en donde pues no te la pueden entregar antes de 15 días. ¿De qué me gano decir al paciente, te voy a poner esto que es lo mejor, si el paciente la economía no es lo adecuado? El estado de las estructuras también es muy importante que lo veamos. Y bueno, y el tipo de implantes, hay implantes que nos dan la oportunidad de hacer la rehabilitación inmediata, la carga inmediata, y otros que tenemos que esperarnos un buen tiempo. Yo me he topado con muchos colegas en donde ellos dicen, ¿sabes qué? Yo fui a una plática, oí que X o Z material es el mejor. Entonces yo voy a empezar a manejar este material porque con esto voy a tener éxito. Y aquí yo lo que quiero tratar de compartir con ustedes es que el éxito estético no solo se logra utilizando materiales que se parezcan ópticamente al tejido dental, que ya hoy tenemos esa gran oportunidad de hacerlo, sino que ellos deben de ser técnicamente manejados en forma adecuada y funcionar como el tejido dentario. Entonces, sin lugar a dudas, es muy, muy importante tener en cuenta esos 4 factores que van de la mano. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, una carilla, y tengo mi filosofía de preparaciones muy conservadoras, porque antes se creía que si tú descubrías dentina, no había adhesión a dentina, y hoy vamos a ver que hay ciertos adhesivos que tienen mayor adhesión a dentina que ni a esmalte. Entonces eso nos ayuda a tener más calidad. Entonces un paciente que tiene un diente muy pigmentado, no le puedo hacer preparaciones muy conservadoras, o un paciente que tiene una giroversión moderada, no le puedo hacer preparaciones muy conservadoras. Entonces, los factores como el grosor de la cerámica, qué tipo de agente cementante vas a utilizar, la adaptación marginal, la respuesta periodontal a esta misma restauración, la morfología del diente, la actividad funcional, pero sobre todo parafuncional de este paciente, el diseño de la preparación, la impresión y el técnico dental influyen sin lugar a dudas al éxito de una restauración. Entonces,
yo tengo que ver un poco la biología de este paciente. Esta biología que es todos los tejidos blandos alrededor de lo que son los labios, la función de este paciente, como una mecánica que tanto fluye, cuál es su mordida, si hay una protección canina buena, donde yo pueda tener una protección de mi restauración. La estética de este paciente, si es en la parte anterior, si es en la parte posterior, si es un paciente que nos exige alta estética, y la función, qué tanto puede hacer que este paciente por sus hábitos alimenticios pueda ayudarnos a tener estas situaciones. Entonces, la capacidad de un diente natural para resistir las cargas masticatorias y técnicas es el resultado de la interacción física entre un tejido extremadamente duro que es el esmalte y un tejido más flexible que es la dentina. Por ende, yo sigo sintiendo hasta el día de hoy que el mejor tratamiento dental es el que no se hace cuando los dientes están sanos. Si yo tengo un diente con problemas, claro que habrá una restauración que pueda generar mayores expectativas a este paciente. Pero sí lo que les quiero decir es que todavía no hay un material que tenga las características físicas, las características mecánicas, las características estéticas de un diente natural. Yo puedo hacer una restauración extremadamente bonita, pero al final los cuidados que hay que tener ese paciente no es lo mismo que si tuviera un diente natural. Entonces, para mí el mejor tratamiento es el que no se hace, siempre y cuando el paciente tenga dientes sanos, tenga función adecuada. O sea, no quiero decir que dejen a los pacientes con los dientes manchados, pigmentados, cariados, sino el tratar de prevenir, el tratar de tener dientes sanos, el tratar de tener dientes bellos, pues es una parte muy importante de nuestra práctica diaria. Y el éxito para cada quien es diferente. El éxito, alguien puede decir yo compré una restauración muy cara y ese es éxito. Alguien puede decir yo hice una restauración muy rápida y este es éxito. Alguien puede decir yo dejé una restauración muy bonita y eso es éxito. Al final el éxito no es más que en una definición el cumplir el objetivo que me puse. Entonces cada quien tendrá un objetivo diferente. Pero para lograr ese éxito tengo que tener una sinergia. O sea, yo solo no puedo lograr un éxito si tengo un mal técnico dental, si no le doy una información adecuada al paciente para que el paciente también me ayude, si no tengo un material y un equipo adecuado, si el técnico dental no conoce lo que yo le estoy pidiendo, si no hay esa comunicación con ese técnico, pues lo más seguro es que el éxito no va a llegar. Y día a día, dice que a lo que se refiere la calidad total, es hacer siempre las cosas bien a la primera, y con una mejora constante. Entonces yo no puedo creer que ahorita ya hago restauraciones porque uso X o Z material y ya soy muy bueno. Día a día tenemos que mejorarnos, día a día existen nuevos materiales, día a día existen nuevas técnicas y nosotros tenemos que estar muy capacitados, muy preparados para poder llegar a esos puntos. Esto es parte de hacer las restauraciones, porque si yo todos esos puntos que ustedes ven aquí no los tengo en cuenta, como ya hablábamos hace ratito, la salud gingival, los ejes dentales, el seno gingival, los márgenes gingivales, el perfil de emergencia, la proporción del diente, forma de dientes, textura, color, preparación y valor, entonces va a ser muy complicado. Posiblemente 1, 2, 5, 10 restauraciones será como el burro que toque la flauta, que le diga al laboratorio, mándame una restauración en color A2 y que esté con chavitos pidiéndole a Dios que cuando la cemente quede bien. Y cuando el paciente dice, está bien, yo diga, uff. O sea, yo creo que tengo que tener la tranquilidad y tengo que tener el conocimiento para saber que cada restauración que voy a hacer, la voy a hacer adecuadamente. Sin lugar a dudas, aquí vemos una ansiedad genial. ¿Quién no quisiera tener esto en sus pacientes? Y sin lugar a dudas sería un marco que le daría un realce a mi restauración que yo haría, ¿no? Entonces, siempre tengo que ver la encía libre, qué espacio tiene, si es una encía libre translúcida, si es una encía libre donde tengo el crébice, en donde puedo preparar muy subgingivalmente. Hay veces que el paciente no me deja preparar la subgingival porque esta encía libre es muy pequeña, o está muy engrosada, o está muy delgadita. Y entonces al yo preparar, bueno, pues tendré que buscar la alternativa que si puedo preparar supragingival, pues será mucho mejor para que yo no dañe esta encía. Hay encías que tienen 2 o 3 milímetros, bueno, me fui de 1 a 2 milímetros de encía libre, en donde está gruesa, en donde es una encía que me permite trabajar, meter hilos retractores y tomar unas impresiones sensacionales y geniales. Pero hay otras que no, entonces yo debo de saber qué hacer en una restauración en donde tengo un problema con esa encía libre, en donde tengo una encía adherida, en donde a veces hay mucha cantidad,
en donde a veces tengo que recontornear gingivalmente esta encía. ¿Por qué? Porque realmente me está dando unos dientes bajos, unos dientes en donde no se ven bonitos, en donde cuando el paciente tiene una sonrisa alta y esta encía adherida es de gran cantidad, yo puedo hacer un recontorneo, ofrecerle al paciente nuevas alternativas para crecer sus dientes y que se vean mucho más bonitos. Entonces es muy importante, desde antes de proponerle cualquier cosa al paciente, ver este problema de la salud gingival. Los ejes dentales, sin lugar a dudas, los ejes axiales, sabemos que no son dientes parejos. ¿Cuántas veces no vemos a un paciente venir y a una cuadra se ve que tiene una prótesis porque todos los dientes parecen teclas de piano en donde no se les da esta inclinación? Esta inclinación nos deja ver que el ojo pueda tener una visión más bonita de nuestra dentadura. Y nada tiene que ver ni el paciente, nada tiene que ver ni el laboratorio, ni nada tiene que ver si sé o no sé. Ahí está implícito la preparación que voy a hacer y que el laboratorio entonces sepa, conozca estos ejes y que nos haga la inclinación. Porque estos ejes, sin lugar a dudas, nos va a dar como segundo punto el cenit gingival. Si nos damos cuenta, en la mayoría de los dientes, el cenit gingival está cargado hacia distal. ¿Por qué? Por estos ángulos que están inclinados cada vez de la parte central a la parte canina. Como les digo, esto no es una teoría, no es una filosofía. Yo hoy que me pongo a pensar, tanto trabajo que nos costó pasar anatomía bucal, donde nos decían el ángulo mesiodestal, el mesioincisal es recto, el listo incisal es redondeado y el diente tiene una convexidad. Pues hoy nos damos cuenta que no es cierto. O sea, sí es cierto, pero no es cierto, porque eso es una anatomía a los cuantos años. Hay pacientes de 60 años que tienen una anatomía completamente diferente a un paciente de 25 años. Entonces, esta parte yo lo tengo que preparar, tengo que identificar este cenit, y al estar identificando este cenit, tengo que buscar y tengo que hacer que el paciente lo pueda detectar y el laboratorio lo pueda también copiar. Entonces vemos en esta parte siempre la parte mucho más distal. Los ejes no son completamente rectos, los ejes son divergentes hacia apical o convergentes hacia incisal, como ustedes quieran. Y esto nos dará una forma de alas de gaviota, esto nos dará el perfil de emergencia, esto nos dará los contactos. Vean los contactos cómo lo estamos haciendo. Es importante poner los puntos de contacto para evitar que el paciente al tiempo pueda perder su cresta ósea y puede haber esos espacios negros que a nadie nos gusta. Entonces hay que tratar de tener este equilibrio entre los márgenes. Como les digo, hay veces que el paciente no lo tiene y esto nos puede ocasionar problemas porque cuando los márgenes están distintos, aunque tú hagas una restauración incisalmente adecuada, que esté sobre su borde incisal adecuado, cuando el paciente sonríe se ve un diente más grande que el otro. Y tú puedes jurarle al paciente que es igual, pero ópticamente, cuando el paciente se ve el diente, dice, a mí no me gusta este diente porque se ve más corto, se ve más largo. Y el punto no fue el diente o la preparación, el punto fue que los márgenes gingivales no los respetamos adecuadamente. Entonces podemos ver en este caso, por ejemplo, este lateral que estamos viendo, el lateral derecho, a comparación del lateral izquierdo. Posiblemente incisalmente esté dando un aspecto físico, pero el paciente llega y dice, oye, a mí no me gusta que este diente se vea más grande que este, se ve más chiquito. Tú dices, no, está peor este diente que lo tiene metido, pero pues a él lo que le llama la atención es tener esto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Le voy a crecer este diente para verse más grande o qué voy a hacer? ¿No? Entonces, tengo que tener la cualidad de ver entonces si está en sí adherida para que yo pueda hacer un recontorneo gingival y posiblemente sin hacer ningún tipo de restauración, tomando una radiografía, consultando con mi periodoncista, y entonces yo voy a saber si realmente puedo hacer aquí un recontorneo y el paciente en 15 minutos se irá feliz con un diente adecuado. Los puntos de contacto es muy importante, siempre se van haciendo hacia distal para seguir la línea de la sonrisa y para seguir estos contactos un poco más altos. Entonces es importante que el laboratorio sepa en dónde poner los puntos de contacto de cada diente para evitar los espacios negros al migrar apicalmente en la parte ósea. La proporción dental, o sea, hay veces que el paciente, cuando nosotros vemos un diente, una escultura, una casa que se ve bien, pues se dicen que son las proporciones divinas o las proporciones auras, que es como la armonía es el principal requisito de una buena composición, la dominancia es el primer requisito para la proporción armónica. Eso lo decía Lombardi. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente el central siempre tiene una mayor presencia que el lateral y una mayor presencia que el canino. Cuando el paciente tiene comprimidos los arcos y entonces yo día a día
tengo un mayor contacto con mi ortodoncista. O sea, la doctora Margarita, sin lugar a dudas, me ayuda mucho a hacer recontorneo de arcos, y eso me hace que los caninos tengan una visión más bonita. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Esta proporción de 1.618, que es la de Fibonacci, que decía es de 1.5 en él, pero bueno, este 0.618 significa que cuando mide esto, 1.618, este lateral mide 1 y la parte mesial del canino mide 6.18. Entonces, esta fotografía que vemos aquí es una fotografía muy armónica porque se respetan estas proporciones. Entonces, estas proporciones lo podemos hacer también en todos los casos en los pacientes, sobre todo cuando vienen con una alta estética, que los pacientes dicen, no me gustan mis dientes. Entonces, es una forma de ayudarnos. La forma de los dientes también tenemos que verlos, la textura, sobre todo la forma, y no es lo mismo, como les decía, hacer un ángulo recto aquí, pero hay pacientes que tienen dientes completamente ovoideos, redondeados, y que esos parámetros no se cumplen. Entonces, el punto es que tenemos que hacer una copia cuando hacemos solamente un diente de los dientes proximales para poder saber y hacerlo lo más natural posible. Entonces, la anatomía, por ejemplo, yo aquí esto no necesito decirles que son dientes jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen todavía los mamelones de desarrollo, porque se ve la línea de los mamelones en la parte incisal. Y todo esto, pues como en los caballos, también a nosotros se nos ve la edad. Por eso tengo que hacer dientes de la edad del paciente. Y si yo le mando a decir al laboratorio, hagan una restauración a dos en un paciente de 25 años o 50 años, sin lugar a dudas se van a ver abismalmente diferentes. ¿Por qué? Porque lo que me va a detectar que es inadecuado no es que sea la forma, no es que sea el color, lo que me va a detectar que es diferente la anatomía de este diente. Y tenemos en un principio básico predominante el tipo cuadrado, el tipo triangular, el tipo ovoideo, pero en muchas ocasiones tenemos un mix de un tipo cuadrado con un tipo redondo, un tipo triangular con un tipo ovoideo, y entonces lo fácil de esto es que lo podamos identificar y que podamos dar esta forma en el paciente en la restauración que vamos a hacer. Yo los invito, y esto ya está muy trillado, pero muchas veces se nos olvida. Yo pienso que la mayoría de laboratorios siguen haciendo canicas de dientes, y esta canica, esta parte brillante, esta parte brillosa, esta parte lisa, es la que muchas veces nos detecta que una restauración en la boca es falsa. La forma puede estar bonita, el color puede ser el adecuado, pero la texturización, si yo no lo hago, es muy diferente, que la luz refracte, como en todos los dientes, por las pequeñas, en primer lugar, petequias que tenemos, por las microfracturas que tenemos, por los diferentes tipos de opacidad y translucidez que tenemos. Es muy diferente a hacer una cerámica completamente brillante, en donde a leguas podemos saber que es un diente completamente falso. Entonces, yo les sugiero, nos hacen saber que este tipo de texturización es muy importante, poderla hacer algo anormalito, y entonces esto es lo que hace que la restauración se vea completamente normal. Dentro del color también, ¿cuántas veces, como les digo, qué diente es monocromático? Si yo veo en este caso, pues este diente tiene diferentes, en primer lugar, colores, matices, valores, pero también tiene diferentes valores. Entonces, quien ha usado el colorímetro Vitapan 3D se da cuenta que el primer valor que se toma es el brillo, es el valor del diente, la luminosidad del diente. Y luego, ¿qué se ve? Lo que es el tono, el croma, qué saturación tiene, y al final el tono. Entonces, quiere decir que dentro de la toma de color, lo menos importante es la toma del color. O sea, es más importante lo que es el valor, la luminosidad, luego lo que es la saturación y al final lo que es el tono. No quiero decir que pongan un amarillo en vez de un café o un gris en vez de un blanco, pero 3D se ha dado cuenta del Vitapan 3D, que primero tengo que tomar una luminosidad y luego tengo que tomar la saturación y luego tengo que tomar el matiz o el tono. Y sin lugar a dudas, vean esta texturización. Si este paciente viene conmigo y quiere cambiar un diente central, pues yo tengo que hacer exactamente lo mismo que el otro diente, y tengo que hacer un borde incisal exactamente igual. Pero ese paciente debe de saber que en 8 o 10 años, mi diente que hoy parece muy igual, dentro de 10 años se va a ver completamente diferente, y entonces tenemos que cambiárselo.
porque entonces ya no va a ser estético. Entonces yo no puedo decirle al paciente, mis trabajos que yo te hago, mis rehabilitaciones que yo te hago, te van a durar toda la vida, porque sería falso. Aquí vemos otro tipo de dientes muy opacos, sin tanta coloración, no tan jóvenes ya, ¿sí? Sin tanta caracterización dentro de lo que son los dientes. Entonces es muy importante ver los colores. Por ejemplo, ChromaScope maneja 5 colores: blanco, amarillo, marrón, gris y café. Entonces eso es fácil de tomar porque la matiz o el color está dado como tal. O sea, el color blanco en los números 100, el color amarillo en los números 200, el color marrón en los números 300, el color gris en los números 400 y el color café en los números 500. Entonces es muy padre saber si un diente es blanco, amarillo, marrón, gris o café. A veces hay dientes que son completamente combinados. Tenemos que combinar un color grisáceo con un blanco, un grisáceo con un amarillo, porque esto nos lo puede dar también el esmalte. Entonces hay veces que tenemos la suerte que un color base nos puede dar una buena estética. Entonces la croma, esto quiere decir la fuerza o la pureza de una matiz. Por ejemplo, un rojo y un rosa corresponden a un mismo color, pero la matiz, el rojo es mucho más saturado que el rosa, pero vienen de un mismo color base. Entonces, por eso tenemos que saber, cuando yo le digo al laboratorio, pónmele un poquitito más amarillito, estoy hablando de esta saturación. Y entonces, en términos técnicos, si yo uso un colorímetro ChromaScope, en el cual en el 210 se ve muy blanco, pero estamos hablando que el tono es amarillo, entonces yo le digo al laboratorio, póngale 220, y entonces el laboratorio hace una mimetización con 220 y posiblemente pueda coincidir. Recuerden que los dientes, la mayoría de los dientes naturales, el canino siempre es más saturado. ¿Y por qué es más saturado? Porque es más grueso, el tono es igual, el color es igual, lo que cambia es la saturación. Entonces, por eso también en el techo cervical, que hay menos esmalte, hay más dentina, que es más opaca, al no haber tanta luz, el color torna así más saturado. Entonces, eso es importante. Yo creo que mínimo lo que tendríamos que hacer es poner un color más saturado en la parte cervical, un color medio y un color translúcido. Y decirle al laboratorio, ¿sí?, qué tipo de paciente es. Si es un paciente joven, hacerle un diseño de texturización. Vean hoy que vemos estas restauraciones, pues están demasiado brillantes. Yo creo que si hubiéramos dado un poquito de texturización, se hubieran visto mucho más naturales. Entonces, al final, si yo veo, basándome en la regla de la proporción áurea de 1.618, esta parte de aquí es un poco mayor a esta parte de aquí. Por eso, aunque se ve mucho mejor que esto, pero al final yo sí creo que hoy en día esta restauración pudo haber quedado mejor. El valor es la proporción de oscuridad y claridad que tiene un matiz, siendo ese el efecto más importante en el hora de escoger el color del diente. ¿Y esto cómo se ve? Esto tiene menor valor. Generalmente el menor valor está relacionado con la translucencia, y el color mayor es donde tiene, no porque se vea la luz, el reflejo de la luz, sino se ve más blanco. Y esto es muy fácil poderlo detectar cuando yo tomo fotografías en color, en blanco y negro, y quitarles el color. Entonces se va el tono medio, el mayor valor, y el menor valor. Entonces todo esto me va haciendo que entonces yo ya, desde antes, yo todavía no meto la mano en el paciente. O sea, todavía no sé ni qué le voy a poner. Todavía yo no sé si entonces necesito un material translúcido, necesito un material opaco, necesito antes hacer alteraciones gingivales, necesito tener entonces, todo esto es un plan de tratamiento. O sea, yo creo que diagnóstico hay uno y planes de tratamiento hay muchos. ¿Y cómo puedo lograr este plan de tratamiento? Ok, lo primero que llega es, mi paciente llega, mandamos a tomar rayos X, porque muchas veces, no, yo aquí te voy a poner sobre esta prótesis, te voy a poner un implante, y resulta que el paciente no tiene hueso. Y entonces yo ya le hice el presupuesto y el paciente ya está dispuesto a que le ponga el implante, y yo, por no tomar una radiografía previa, me doy cuenta que hay que hacer un injerto óseo o lo que ustedes quieran y gusten. Y entonces el paciente me dijo, es que tú me dijiste que sí me puedes poner un implante, y ahora me estás cobrando el hueso y me estás diciendo que me tengo que esperar 6 meses más, y entonces cambia completamente las expectativas. Entonces, una primera cita, claro, yo no estoy hablando de cuando el paciente llega con el dolor, que llega con un absceso, que nomás quiere una profilaxis, o nomás quiere un blanqueamiento, o nomás quiere una restauración. Claro que no me voy a meter en estas broncas, pero cuando el paciente ya quiere diferentes restauraciones, cuando el paciente dice, oye, yo quiero estéticamente algo bueno,
ya empiezo a tener problemas articulares, ya no puedo masticar bien el alimento, ya se me impacta mucho el paciente. Entonces, no es lo mismo hacer una restauración que hacer una rehabilitación completa en la boca del paciente. Entonces, ya cuando manejamos algo estético, algo más de rehabilitación, ¿qué es lo que lleva el paciente? Mandamos tomar radiografías, hay veces que es necesaria una tomografía, generalmente es una radiografía panorámica, tomamos fotos, tomamos modelos preliminares y platicamos con el paciente. El feedback que yo obtengo del paciente es lo más importante. A ver, ¿qué quieres y a qué precio? ¿Y en cuánto tiempo? Entonces, no, pues o sea, yo quiero bueno, bonito y barato. Bueno, pues o sea, claro que esto se pudiera, porque hay restauraciones metal cerámicas que pueden quedar muy bonitas, pero no van a quedar tan bonitas como una restauración libre de metal. Entonces, esta información, este feedback del paciente, es muy importante cuando el paciente llega y me dice, no, doctor, yo vine, hice y me fui, y acabo de irme, y tú le das al paciente y le dices, es que bueno, le puedo poner un implante de 9,000 unidades, no, ¿cuánto? O sea, o le aguanto su rehabilitación, le va a costar cerca de 100,000, ¿cuánto? Pues ya ese paciente sabes que no tiene las características para poderte pagar esta situación, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que cobrar un diagnóstico cuando es muy estético, repito, cuando es muy complejo, cuando son varias restauraciones. Entonces, ya que tengo todo esto, yo digo a mi paciente, oye, te voy a tomar estos modelos, pero te voy a hacer un encerado diagnóstico que va a tener un costo, porque ese encerado diagnóstico es el que me va a dar la pauta de que tú me aceptes este presupuesto. Yo cuando tengo ya este encerado diagnóstico, entonces me voy y entonces hago esta maqueta. Esta maqueta me va a ayudar a hacer un mock-up, decirle a mi paciente, oye, ¿sabes qué? Mira, los dientes se pueden quedar así, tengo que crecer la encía poquito así, tengo que ponerte ortodoncia porque el eje de tus dientes van a quedar mal, porque mira, hay una sobremordida. Entonces yo les puedo decir que a lo mejor un 20% de mis pacientes que vienen a rehabilitaciones o restauraciones complejas o implantes, antes se van a un tratamiento de ortodoncia, o antes hay veces esta cirugía ortognática, a veces un tratamiento de endodoncia, porque ya vemos restauraciones muy cerca de la pulpa, y entonces sabemos que al hacer ese tratamiento de conducto nos va a evitar que al preparar y al desgastar el diente, el paciente venga, oye, me está doliendo, y hazme un tratamiento de conductos. Entonces, yo después que tengo esta maqueta diagnóstica, tengo una interconsulta multidisciplinaria con el ortodoncista, con el cirujano, con el endodoncista, con el periodoncista, o con mi equipo auxiliar para que le hagan un blanqueamiento, una limpieza, porque muchas veces, bueno, no muchas veces, alguna vez me pasó que hicimos restauraciones en la parte anterior, quedaron muy bonitas, y el paciente me dice, oye, quiero tener mis dientes más blancos, y entonces, ¿ahí qué haces? O sea, blanqueas la parte inferior, pero blanquear la parte inferior, mis restauraciones ya no se van a blanquear. Y entonces, el paciente se va a quedar incómodo porque hizo una inversión, por antes yo no decirle. Entonces yo incito a mis pacientes, si van a hacer una rehabilitación estética, a que siempre se hagan un blanqueamiento. Entonces el blanqueamiento tiene que ser antes de hacer una restauración. Ya que tengo esto, hago una cita en donde ya tengo unos modelos diagnósticos, en donde tengo mi maqueta diagnóstica, en donde ya le puse un mock-up al paciente y decirle, mira, así vas a quedar. Entonces el paciente dice, va, entonces tomamos fotos y el paciente me firma que está de acuerdo en que va a quedar así, y nos dedicamos a hacer la preparación, a hacer los provisionales, a hacer la toma de color, y tomamos las impresiones definitivas que habíamos hablado la vez pasada, la plática pasada, de lo que eran esas impresiones. Mandamos al laboratorio, el laboratorio hace unos modelos maestros. Sobra decir, también se los decía la vez pasada, por favor siempre pídanle al laboratorio un modelo de trabajo y un modelo maestro. El modelo maestro no se toca, y el modelo de trabajo es donde el laboratorio hace todo. ¿Por qué? Porque muchas veces se llevan márgenes, muchas veces al hacer el corte de dados se llevan una parte del hombro, o se llevan una parte del diente proximal, y entonces mi restauración debe de asentar perfectamente en un modelo maestro donde no se tocó. Entonces, si yo tomé una buena impresión en ese modelo maestro, va a quedar exactamente en la boca. Y si en ese modelo maestro no queda, pues entonces yo ni para qué cito al paciente, para darme cuenta que no va a quedar. Entonces es importante que lo hagamos. Por ende les decía, pues las impresiones deben ser con un polivinil siloxano bien tomadas, para que el laboratorio tenga la opción de poder sacar dos modelos de esa parte. Y al final de la confección de la cerámica, vamos a llevar, en caso de que sea una cementación adhesiva o una cementación convencional,
para que ya el paciente al final de esto se vaya contento, se vaya con una buena sonrisa, se vaya diciendo valió la pena mi esfuerzo, valió la pena el tiempo que invertí, y si es un paciente que se va contento, sin lugar a dudas nos va a recomendar. Entonces, y muy importante las fotos que tenemos, muy importante un encerado previo, y el encerado es como el diente va a quedar, porque ese encerado es el que nos va a ayudar a hacer los provisionales, ese encerado es el que nos va a ayudar a mandarle la parte de la guía de silicona al laboratorio, para que nos los haga exactamente igual como queremos. Yo tengo que tomar las pruebas de ese paciente, el color de la dentina, el color del esmalte, si es un color menos valor o mayor valor. Tengo que ver también aquí el valor, si hay un color azul, si es un color blanco, o sea, todas las caracterizaciones. Yo no puedo esperar que solamente tomando un color con un B2 o A2 o A3, el paciente queda. Si yo puedo mostrarles estas tomas, pues sin lugar a dudas no coincide con el color del diente. Hay mucha Facil Vita y hay muchos más aparatos. Nos toma el Easy Shade, que ponemos en la punta del diente, y aquí nos dice los valores manejados en el aspecto del VitaPan 3D. Entonces nos da el color base, nos da la mayor saturación, mayor luminosidad, menor luminosidad. Entonces ponemos esto en tres partes del diente, aquí, 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 y en esta pantalla nos salen los colores que sean. Este es el mock-up que lo podemos hacer, decirle al paciente, a ver, póntelo, así es como te lo estoy enseñando, pero claro que eso tiene un costo. Entonces el paciente se va y se emociona, se ve y se emociona con estas restauraciones. Muchas veces el paciente se van, se los lleva, se los enseñan a su familia, etc. Hay veces que sí, hay veces que el paciente tiene la decisión. Entonces cada paciente hay que personalizarlo, hay que entender y no decir, pues yo trabajo así y quien caiga en esto, pues así está bien. Es importante tener una flexibilidad, de tener varias alternativas que me van a traer más éxito en mis tratamientos. ¿Cómo clasifico? Muy fácil. Hoy en día no tengo más que 3 tipos de situaciones para poder hacer. Tengo cerámica sobre metal, tengo cerámica libres de metal y tengo polímeros o cerámica sobre circonia, ¿no? Entonces al final son las restauraciones, los tipos de materiales que tengo para hacer mi restauración. Y cada uno tiene sus indicaciones, o sea, no quiere decir que yo siempre voy a usar restauraciones libres de metal porque es lo mejor. Porque hay veces que las cerámicas libres de metal tienen sus limitaciones, y yo no puedo decir, no, es que de aquí en adelante voy a usar puros polímeros porque son mucho mejores sus valores de elasticidad, como la dentina, y son mucho mejores. Pues las polímeros también tienen sus indicaciones. Yo no creo que no haya hoy en día un material universal para poder decir, con esto voy a trabajar. Entonces, entre más alternativas tenga, puedo ofrecerle a mis pacientes diferentes presupuestos y diferentes alternativas. Entonces, cerámicas inyectadas, Empress Aesthetics, sin lugar a dudas, vamos a ver un poquito más adelante para qué sirve cada cosa. IPC Max Press o Silk Press, Finesse, Optic Blue Ceram, era Ceram Press. O sea, esto es solamente una base. Como esto hay muchísimo, cada casa comercial tiene su restauración. Personalmente me gusta trabajar con empresas que están altamente calificadas, Ivoclar, Dentsply, Get, Curaray, Pulser, que sin lugar a dudas nos ayudan mucho a salir en esto. Bueno, que se me pase, pues no son las únicas, pero generalmente me gusta trabajar con casas comerciales que me den la certeza de que lo que estoy usando está completamente comprobado, estudiado, que sea novedoso, que me dé las pautas, que me den los límites, etcétera, etcétera. CAD-CAM, que están hoy en moda, estamos hablando de IPC Max CAD y Max CIRCAD, CEREC InLab, Procera, Zirconia, Procera óxido de aluminio, Ercon de Straumann, Lava de 3M y Katana. Sin lugar a dudas son alternativas que hoy en día tengo aquí en Guadalajara y que lo puedo hacer adecuadamente. ¿Qué es el sistema CAD-CAM? Sin lugar a dudas, Computer Aided Design, que es diseño asistido por computadora, y CAM es Computer Aided Machine, máquinas asistidas por computadoras. Entonces, les decía la plática pasada, cuando hablamos de impresiones, pues que cada vez las impresiones que tanto trabajo nos han costado van a ir entrando en desuso por los escáneres. Entonces, yo llego con mi escáner, escaneo la restauración dentro de boca, y en 5 minutos el laboratorio ya la tiene para poder escanear y hacer la restauración de los diferentes sistemas que ya vimos. Y cerámicas talladas, también Silicon Sun ya sacó su sistema CAD-CAM.
y cerámicas de núcleo infiltrada sin cerame. Entonces, porque es importante que yo sepa qué tipo de materiales voy a manejar. Entonces, si yo uso material de metal cerámica, generalmente el 99% de mis restauraciones son collarless. O sea, yo ya no se me ve absolutamente margen cero de metal en mis restauraciones de metal cerámicas. Entonces, esto lo puedes hacer con una buena cerámica. Si tú le dices a tu técnico, oye, dame una restauración porque yo uso X cerámica y es una cerámica vieja, pasada, él no te va a poder hacer un collarless. Y cuando te lo haga, todos se van a romper. Y el punto no es porque el collarless sea malo, sino porque el material y la técnica que está usando el laboratorio no es la adecuada. Entonces, para mí me queda claro que la cerámica Katana, la cerámica Design, es una cerámica de alto, y hay otras, Vita tendrá la suya y Ceramco tendrá la suya, y hay muchas otras marcas que al final nos volveríamos locos. Yo sí busco mucho lealtad con las casas comerciales, y para dar esa lealtad yo sí pido que me den buenos materiales y que me den buena información, me den buen surtido y que pueda funcionar. O sea, cobrar o pagar 300 o 400 pesos más por una buena y una restauración vieja es como comprar una aspirina que te cuesta 20 pesos la caja y comprar un ketorolaco que te cuesta sublingual que te cuesta 130 la caja, ¿no? O sea, igual una cerámica de buen nivel, es que yo uso Ceramco, sí, pero ¿cuál Ceramco usas? Entonces, o yo uso Vita, sí, pero ¿cuál Vita utilizas? Entonces, hoy en día la cerámica ya tiene las bondades de ser más plástica, de ser menos abrasivos a los dientes naturales, de ser más translúcidos, de tener fluorescencia. ¿Cuántos galanes no veían que iban a la disco y sonreían y con la luz negra se veían como si no tuvieran dientes? Porque la cerámica no tiene fluorescencia. Entonces tengo que buscar nuevas cerámicas, nuevos materiales y pagar un poco más este precio para poder hacer que mi trabajo luzca mucho más, mis restauraciones se vean más bonitas. Entonces, una restauración metal cerámica, sin lugar a dudas, pueden ser restauraciones individuales, no carillas, no inlays, no olays, aunque hay cerámicas que se pueden usar en polvo, pero hay otras alternativas, ¿no? Pero estamos hablando de metal cerámica. Y prótesis múltiples, pueden ser una prótesis de 3, 4, 5, hasta 14, 12 unidades perfectamente en una forma adecuada. Usar materiales buenos con alto contenido de oro o de platino nos ayuda también a que nos funcionen mejor las restauraciones. Entonces, metales también hablando de restauraciones de metal cerámica, sin lugar a dudas hay muchos metales, desde el cromo base, que hay algunos que no son tan buenos, hay otros que son más ligeros, y entonces todo esto nos ayuda al resultado final. Cuando yo hago metalaciones cerámicas de collarless, entonces, ¿qué tenemos? Una economía, porque son las restauraciones más económicas, restauraciones sin adhesión, o sea, tengo que tener en cuenta que aquí no hay adhesión. Entonces yo tengo una cementación convencional, y ahorita al final, espero que me alcance el tiempo, voy a hablar de lo que es las restauraciones libres de metal y los cementos híbridos, muñones pigmentados, sector posterior y prótesis muy largas. Disilicato, cerámicas libres de metal monolíticas. ¿Por qué monolíticas? Porque se ha visto que la unión de la cerámica al disilicato de litio o esta unión estratificada es donde se puede romper. Entonces, si yo necesito una restauración en donde no tengo una alta estética, puedo pedir la monolítica. Esto quiere decir el laboratorio encera, inyecta y solamente colorea, glasea y la restauración queda así con una mayor, o sea, 350 megapascales de resistencia a la compresión. La unión de la cerámica a la circonia, la unión de la cerámica al metal, la unión de la cerámica al disilicato de litio, generalmente es entre 250 a máximo 300 megapascales. Entonces, por eso mucha gente dice, no me quiero meter en broncas si hago una buena restauración de disilicato de litio, monolítica o estratificada. Eso lo tengo que realmente decirle al paciente. Para mí no hay ahorita ningún material que me dé la estética que me dé el silicato de litio. Pueden quedar muy bonitas, pero la translucencia, la forma del silicato de litio es muy fácil. A mí el laboratorio, a veces que me lo entrega, hoy le mando la restauración, hoy miércoles, y yo ya el sábado la estoy poniendo. Claro que me hace un cobro extra, pero sin lugar a dudas lo vale, porque el paciente llega y me dice algo, si no me la pones yo me voy el fin de semana y, pues, o sea, si no me la tienes, no me pongo nada. Entonces, sin lugar a dudas, por eso hablábamos de tiempo del paciente. Entonces, esto en 3 días el laboratorio se la puede tener, porque es un encerado, una inyección y se acabó. O sea, al final, van a hacer un revestido, tiene un proceso, pero un proceso de un día máximo.
Entonces el laboratorio se las puede tener. Restauraciones con adhesión, o sea, las monolíticas puedo adherirlas, que es lo ideal. Una restauración adherida es más estable que una restauración cementada. Son muy rápidas, generalmente en el sector anterior, y prótesis anteriores de 3 unidades. Yo en la parte posterior muchas veces me limito a usar estas restauraciones. Zirconia de pretado multilayer, la Noritake, que es la Katana, sin lugar a dudas son alta estética, pero aunque la tableta sea translúcida, aunque ya tengamos una pastilla multilayer de zirconia, la que tiene Katana, al final vamos a ver el caso clínico, pero bueno, puedo tener una alta estética. La zirconia no se adhiere, aunque pongas un primer, si tienes más adhesión o tiene más integración, pero no se adhiere adecuadamente. Pueden ser rápidas, se usan en el sector posterior y puedo usar prótesis de 1, 2, 5, 10 o hasta 14 unidades completas. Cuando quiero tener inlays, onlays y carillas, sin lugar a dudas, Empress Aesthetic es el ideal o IMAX es el ideal. Esos son mis elecciones, pero hay muchos materiales que te pueden dar, sin lugar a dudas. Procera es un buen material, sin lugar a dudas. Inceram es buen material, tiene óxido de aluminio, tiene también de zirconia. Entonces, pero si hablamos de cada una de esos, nos quedamos una semana hablando de todas las alternativas que puedo tener. Personalmente, eso es a mí lo que me ha dado buen resultado, y en los estudios que se hablan a nivel mundial son líderes ese tipo de materiales, y por eso es que yo los utilizo. O sea, yo no puedo decir que Volvo, yo no puedo decir que BMW o que Mercedes no son una buena cantidad una buena calidad de carros, o Infiniti. O sea, son las marcas premium. Por eso en eso también estamos hablando de marcas premium. Aquí vemos este caso, como les decía, es una tableta de zirconia multilayer, en donde ya viene cervical y tiene los diferentes valores, las diferentes translucencias. Ese es un caso de 6 implantes que pusimos para una prótesis, en donde este implante de aquí fracasó, entonces lo dejamos sobre 5 implantes. Aquí está con el medio de CAD-CAM. Ellos me elaboraron los postes, en un 2x3 los elaboran, me entregan los postes en esta forma. Por eso es que este implante de acá está excluido, porque no se integró. Y entonces, ¿qué no me lo mandan? ¿Por qué me los mandan así? Porque los postes son pasivos, o sea, son sin hexágono. Y entonces cuando los quiero torquear, los postes se me pueden mover. Entonces es una llave de silicón, o es un seguro de silicón, de Duralay, perdón, que me sirven, y yo los llevo a la boca del paciente para que queden en la posición este tipo de postes o pilares. Vean qué fue lo que hice. Los tuve que opacar, porque si no los hubiera opacado, uso una cerámica, una zirconia translúcida, y entonces hubieran visto grisáceos. Entonces tengo que tener en cuenta desde qué voy a hacer, pero antes de hacerlo. Aquí tienen los postes, aquí está el encerado. Como les digo, hoy ya no necesito un buen modelador, necesito un agente que maneje perfectamente el sistema operativo para que me haga todo esto. Este está genialísimo, porque me mandan esta muestra de acrílico, de plástico, para que yo la pueda probar. Y entonces yo hago todos los ajustes oclusales, hago los ajustes estéticos sobre este plástico, se lo regreso al laboratorio, el laboratorio lo escanea y mi prótesis me queda exactamente igual. Entonces, este es un apretado de zirconia, de Katana multilayer, en donde yo cemento los postes fuera de boca. Y entonces me quito de problemas en donde el cemento se vaya a ir, en donde el cemento quedó atrapado entre el implante y la encía, que pueda tener después una perimplantitis. Yo aquí quito el exceso de cemento perfectamente, y después atornillo la prótesis. Entonces el paciente llega aquí con una prótesis que realmente me decía, a mí me da náuseas, me da vómitos, la prótesis superior. Y al poner esta prótesis, la paciente sin lugar a dudas me dice, oye, ¿cuándo hacemos la de abajo? Entonces una prótesis muy fácil de poner. Yo nomás llegué, atornillé, hago los adecuados y tapo esto con composite, y entonces las chimeneas quedan geniales. Preparaciones para inlay. Es importante, ya muchos lo saben, que el 1,5 mm lo marque desde la parte más profunda del surco. Es muy importante que yo haga este ángulo de 60-90 grados. ¿Para qué? Para que yo pueda ver que realmente mi restauración quedó completamente sellado de esta pared, porque si quedan en la parte proximal no puedo saber si están bien o mal ajustadas. Y todo lo que es la impactación de alimentos va a llegar sobre el margen, y tarde que temprano se me va a abrir. Entonces es muy importante de 60-90 grados abrir esta parte si quiero hacer las inlays.
Las onlay son muy similares, pero solamente tengo que dar 2 milímetros, de 1,5 milímetros a 2 milímetros para hacer la reconstrucción de la cúspide que quiero hacer. Entonces aquí estoy protegiendo y aquí estoy reconstruyendo. Entonces estos son las llaves de silicón que me ayudan a saber si tengo un buen espacio en lo que estoy haciendo. Carillas, como les digo, antes se manejaban unas carillas demasiado conservadoras. ¿Por qué? Porque se pensaba que si llegábamos a la dentina no iba a tener adhesión. Hay varias formas. Yo hoy en día ya no dejo este chaflán. Yo hoy en día hago un corte en tajo para evitar esta imagen de aquí. Entonces, al cortar en tajo, me queda un poco mejor la carilla, pero las preparaciones ustedes las deben de tener. Una corona anterior, 1.5 o 1.8. Mi margen si puede ser supragingival, siempre y cuando el diente no esté pigmentado. Si el diente está pigmentado, me tengo que ir hasta subgingival para poderlas hacer. Y entonces aquí sé que tengo un gran espacio para que el laboratorio me haga una restauración adecuada. En una molar exactamente igual, 1.5 2 milímetros si es premolar. Si yo no veo este margen así, el laboratorio tampoco lo va a ver. Y el sellado marginal, pues sin lugar a duda me va a causar algo de problema. Tengo que decir a mi laboratorio, oye, haz este surco central, porque el surco central va aquí. Si yo esta parte la dejo plana, en vez de que el surco central del laboratorio me lo ponga aquí, me lo va a poner aquí. Y entonces la parte de la cúspide va a caer sobre una vertiente y no sobre un surco. Entonces es importante que yo marque y que diga al laboratorio en dónde va a ir mi surco. Muchas veces es preferible reconstruir con composite antes de mandar al laboratorio. Es padre muchas veces cuando el paciente no tiene tiempo o no tiene el hueso o no quiere ponerse implante, pues este tipo de prótesis de inlay o tipo California es muy padre poderse hacer. Entonces hay veces que el paciente tiene amalgamas, tiene composites y bueno, realmente ya no pesa tanto el poder preparar. Entonces se hace la preparación, se quita la restauración, se hace con una fresa adecuada, se quita el tejido reblandecido. No todo lo que es negro, café es caries, hay que usar detectores de caries, hay que usar buenas cucharillas de dentina para saber que ya no es tejido reblandecido. Entonces vean las preparaciones muy amigables, 60, 90 grados, milímetro y medio con una caja, esmalte sano. Y entonces aquí se hace una fibra de vidrio. Cada casa comercial también tiene su cerómero, su composite o su polividrio, pero tenemos aquí la restauración en donde se hace una cementación adhesiva. A mí no me gusta hacerla de circonia ni de bisilicato de litio porque no tienen tan buena adhesión como los composites, y el composite es un poco más flexible y entonces tiene menos riesgos de que se caiga. Yo hice 2 de circonia y 1 de silicato y se me cayeron. Entonces, si lo quieren hacer de circonia, hagan preparaciones más profundas y más paralelas, que la retención es lo que dé la estabilidad, porque no va a haber mucha adhesión. Aquí está el prótesis, y yo puedo saber perfectamente, esto es lo que me hace preparar 60-90 grados, que yo pueda ver perfectamente en dónde me asiente y si me está ajustando perfectamente la restauración. Entonces ponemos ácido fosfórico, ya saben, 5 o 10 segundos en dentina, 15 segundos en esmalte, depende del paciente, no es lo mismo un paciente joven con un paciente ya adulto de 70-80 años que tengo que grabar más tiempo. Entonces se pone el adhesivo, se pone el material, Mariolink en este caso, Calibra, los que ustedes quieran, el Panavia 21, hay muchos que se pueden hacer. Y aquí vemos, bueno, al final, perdón, se me brincaron el antes y el después, con el Superfloss, se quitan excesos, se polimerizan, ¿sí? Se quita todo esto. ¿Por qué se pone glicerina? Siempre que usen una cementación adhesiva, tienen que poner el gel de glicerina, para evitar la capilaridad de oxígeno y que haya una filtración por los márgenes. Se polimeriza cada uno de los dientes, se pule como si fuera un composite, y ahí está la restauración cementada antes y después. Entonces, una alternativa, esto es plástico, ese es un polímero. ¿Por qué le digo polímero? Porque alguien dice polividrio, otro dice cerómero, y le van a llamar marcas diferentes, pero al final es un plástico con un refuerzo de fibra. Este es un implante en el que es un implante globular de Nobel. Hay veces que nos dicen que el hueso está a 1 milímetro a 2 de la encía y se dan cuenta que no es cierto. Entonces lo que es el pilar de circonia, tuve que usar este aditamento, que es el que entra para hacer la parte externa, el tornillo, la corona, el desarmador. Entonces esto es la parte trilobular que entra ahí.
Esta es la parte del pilar o el abdomen de circonia. ¿Sí? Me hacen el hombro equigingival para que ajuste ahí la restauración. Y aquí tenemos la restauración, una restauración muy estética. Tengo que hacerla igual que este diente, no puedo hacerla diferente. Sin lugar a dudas, ya viendo otras cuentas, está muy redondeada, pudo haber quedado un poquito más texturizada, pero al final así es. All on Four, sin lugar a dudas, también sobre implantes. Esta es una prótesis que era también completa, yo la rebajé, esto fue la que tuvo provisionalmente, pero el paciente a los 2 días se le ponen 5 implantes y a los 2 días ya trae una prótesis completamente fija. Yo todavía me sigo impresionando cómo esos tornillos se fijan, y aquí está la prótesis ya puesta por el paciente, que esa sonrisa cuando ves al paciente así, realmente no tiene precio. Estos son dientes de Ivoclar, son dientes de plástico, yo de acrílico generalmente muy poco uso, a menos que sean prótesis completamente provisionales. Estos no son cementos resinosos adhesivos convencionales. Tengan mucho cuidado porque se los venden como si fuera la quinta maravilla. Entonces no hay tanta adhesión. Es mejor que el cemento de ionómero de vidrio, de fosfato de carboxilato, pero siempre que vayan a usar una cementación con este tipo de restauración, tienen que tener en cuenta el tipo de preparación. El muñón debe de medir 4 milímetros, debe tener menor convergencia para que haya mayor fricción y mayor estabilidad. Entonces son para usar metal cerámica, el circonio, óxido de aluminio, cerámica total, núcleo duro, composites, etcétera, etcétera. Entonces esos cementos alta adhesión, excelente sellado, mínima sensibilidad, las indicaciones de un cemento normal es. Entonces, si yo tengo márgenes cerámicos visibles, el cemento adhesivo es la única opción. Si yo tengo metálicos o circonias, no puedo utilizar un cemento adhesivo porque la luz no pasa. Y entonces tengo que usar un cemento convencional de ionómero de vidrio o un cemento híbrido. Vamos a ver algunas marcas: Panavia, de Curaray, Vilay, de 3M, Maxem, de Gel, Multilink, de Ivoclar, Bifix, de Boco, SmartSem, de Dentsply, y serán Pulser y malos que se acumulen esta semana. Esto, en 15 días estará esta plática, y si les interesa, bueno, pues pueden sacarlo. Le pido disculpas por la rapidez, porque ya estamos casi a punto. Entonces quiero presentarles el último caso. Multilink, esta es la radiopacidad, es el único que es radiopaco. Arriba de 300 grados de aluminio se ve. Estos dos no son tan radiopacos, entonces yo sí me puede ayudar mucho. Les decía que no tienen tanta fuerza de adhesión, de 18 a 24, ahorita puedo tener ya hasta 35 megapascales de adhesión. Y ¿por qué tiene adhesión? Porque tengo que utilizar, estos se usan directamente, y tengo que utilizar un acondicionador, y por eso me aumenta mucho la adhesión. Tengan mucho cuidado, por favor, sobre todo si utilizan algún tipo de restauración que sea translúcida, porque si yo uso un color 140 y este es 210 y cemento con esto, voy a cambiar el matiz de ese color. O sea, en vez de tener un tono 140, 210 voy a tener un color. En vez de tener un tono 140, voy a tener un tono 210. Entonces hay un transparente, un amarillo y un blanco opaco. Entonces, esto quiere decir que el opaco deja pasar el 2% de luz solamente, el amarillo el 10% de luz y el transparente el 12% de luz. Entonces es autogravante, autopolemizable, tiene 2 usos fofónico, por eso les decía que tiene mayor adhesión en los valores. Un provisional, una preparación supragingival no estética, sé que no se va a ver del todo bien. Hacemos un pulido, generalmente nunca hacemos un pulido. De aquí a aquí debe haber 4 milímetros, debe haber una convergencia de 4 a 6 grados para que tenga mayor fricción. Si yo hago un pirulí, lo más seguro es que se me va a caer porque no hay adhesión. Estamos probando ese con un silicón especial para ver que el grosor esté bien, el ajuste, el sellado. Estamos usando aquí los preparadores, podemos usar óxido de aluminio aquí en esta parte. Vean cómo no se ve nada de cerámica. Ponemos metal primer para ayudar a tener mayor adhesión. Y aquí está el Multilink, qué color el que sea, porque es una restauración metal cerámica. Entonces quitamos excesos, pasamos hilo dental, checamos oclusión. Y bueno, tenemos una restauración muy estética, no al 100%, claro que una parte anterior con una sonrisa alta, esto no se vería del todo bien, tendría que ser subgingival, pero el paciente así lo tuvo y así se le decoró. Este paciente igual, preparaciones de 4 a 6 mínimo de aquí a aquí, convergencia, se hace profilaxis, estas son restauraciones libres de metal, y entonces están poniendo al paciente para hacer ese diastema y así queda el paciente. Perdón lo rápido, ya termino con esto. Estudios a tiempo, con una mayor calidad, por eso es que utilizo este tipo de materiales, ¿sí? A 5 años, a 10 años,
Vean cómo metal cerámica no es tan exitosa. Claro que el 94% es muy éxito, es mucho éxito, pero también estas son a mucho éxito. Lava, Inceram Zirconia, Inceram Alumina son diferentes también para ver la tabla de supervivencia. Esto nos venden mucho, por eso de esta diapositiva es no lo malo, duro, lo mejor. ¿Sí? ¿De qué me gano si yo necesito de 400 megapascales, 350, 400? Todo lo que está de más es como si yo tengo un carro que corre a 400 kilómetros por hora, pues ¿dónde lo voy a correr aquí? Entonces, esto no se dejen engañar, no es tan cierto, sí, pero no. Déjenme ir rápido al último caso clínico para terminar. Estos son los núcleos de circonia cruda, se hace un fresado, se tienen que sinterizar y aquí están las restauraciones. Esta es Procera, restauraciones de óxido de aluminio, puestas en boca y los diferentes tipos de pautas. Lo lamento muchísimo el tener que parar aquí, me hubiera gustado compartir más tiempo con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Posiblemente la plática o se subirá con todo el caso clínico que hizo falta y la cementación adhesiva, pero una hora es muy poco para toda esta información. Les dejo en las manos de Diana para que haga el cierre de estas conferencias y les aprecio muchísimo el favor de su atención, tanto al Depósito Dental Odontotécnico, a RH y a Laboratorio Odontotécnico, por la oportunidad de haber estado con ustedes. Muchas gracias, que tengan buen día y muchos saludos.